Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana. Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Vengan para acá, quiten el enganchito de la puerta, empújenla y entren. Ustedes saben que están en su casa, en este albergue de la cubanía, en que, sí, yo sé que es triste, que es lamentable. Cada semana, cuando llegamos a esta puerta y abrimos y miramos, nos sentimos mal porque vemos la ruina en que se ha convertido la Casa Cubana. Ruina no solo en lo material que hiere la vista, sino en lo espiritual, en lo moral, en todo lo demás que hiera la esencia misma de la cubanía. Pero sigue siendo nuestra causa, y precisamente yo creo que una de las intenciones malignas de los que provocan esta ruina es precisamente el lograr que nos desencantemos, que pensemos que no vale la pena, que se viene abajo de todas maneras. No. La misión es precisamente unir nuestros corazones, nuestras voluntades, nuestros esfuerzos para llegar a ese día en que vamos a poder, con la ayuda de Dios y el poder de todo, levantar esta casa otra vez, fortalecerla, limpiarla, que es una falta tremenda, ponerla bonita, sí señor, y sobre todo abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos. Y yo no sé, a mí me da la ilusión que este ejercicio que hacemos cada semana aquí, de juntarnos, de sentarnos, de poner sobre la mesa los problemas y avisorar sus soluciones, de hermanarnos en esta búsqueda, pues yo creo que ya eso es una manera de echar a andar hacia esa meta de poder llegar a ese día de liberación. Y eso lo hacemos, como les digo, todas las semanas a ustedes, con la ayuda de todos ustedes, con los que nos oyen allá en Cuba, con el otro que nos oye en cualquier lugar del mundo. Ese es el poder de la onda corta, y sobre todo con nuestros invitados, que vienen aquí, que aportan su saber, su conocimiento, su buena voluntad. A veces estamos de acuerdo con lo que dicen, a veces no, pero precisamente eso es lo mejor que tiene, el libre juego de las ideas. Y en estas cuestiones de Cuba, desde hace muchos años, Julio Schilling, nuestro invitado de hoy, es alguien a quien tenemos que buscar como referencia. Es un escritor, es un politólogo, es un hombre que ha dedicado su conocimiento y su alta capacidad al servicio precisamente de esto mismo que hacemos aquí, que queremos tú y yo, de lo mejor de la cubanía, ¿no? Es fundador y es alma de Patria de Martí, una agrupación cubana del exilio que busca precisamente esto de estimular el pensamiento, de poner el libre flujo de las ideas y las discusiones al servicio de la nación. Y siempre es un gusto que podemos hablar con él. Julio Schilling, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, un placer, tocayo, y te agradezco y te felicito por esa introducción tan hermosa, y aprovecho para felicitar el gran trabajo que hace Radio República con nuestros hermanos en Cuba, y el programa La Casa Cubana, que me consta por amistades en Cuba, que se escucha y tiene una audiencia bastante amplia. Así que mis felicitaciones a ti y a Radio República por el trabajo que haces. Gracias por esas palabras. Y fíjate, pensé en ti, Julio, por una razón. Hace poco más de una semana el mundo estaba recordando, y todavía se recuerda con horror, el centenario de la llamada Revolución de Octubre, ¿no? Del desplome del zarismo en Rusia, algo que tenía que suceder, pero que no sucedió para bien, sino para peor, ¿no? Bueno, y todo el mundo habló, más o menos los que estuvieron analizando la fecha, sobre la secuela de horror que aquello trajo al mundo, a tantos países que sumió en la dictadura, qué sé yo. Aquí mismo en Radio República estuvimos haciéndolo. Pero yo pensé en ti por una razón. Yo creo que hay que pasar la página. Y sí, es bueno hacer al principio, si se quiere, un recuento de lo que aquello significó, pero también echar la mirada adelante. Por eso, antes de ver cómo le ha ido a los países, que es lo que quiero hacer sobre todo en nuestro programa, cómo le ha ido a los países que se lograron zafar de la coyunda comunista tras años de opresión, quisiera que tú nos sintetizaras de alguna manera lo que esto significó para la humanidad. Bueno, primero tenemos que entender que el comunismo no ha muerto. O sea, evidencia de eso es Cuba comunista, es China, es Vietnam, es el Tíbet, es Corea del Norte, es Laos, Vietnam. O sea, el comunismo sigue presente en países y en una nueva aparición, una nueva metodología que
entramos en eso en un rato, pero quiero directamente contestar qué es lo que ha pasado con los países que sí se liberaron con la caída del comunismo soviético, porque los 100 años de la revolución bolchevique, o sea, fue el primer estado que exitosamente implantó ese delirio de Engels y Marx, constituido en modelo político, que Lenin fue el gran arquitecto de implementar eso, y tuvo la sabiduría de saber que el Estado leninista, o sea, la dictadura férrea, donde no admitía ningún tipo de disensión, pues estableció un Estado dictatorial que persiste hasta nuestros días y explica la razón por la cual el comunismo en los países que te mencioné está en el poder, por la exitosa capacidad de promover el terrorismo de Estado a través de la población. Pero los países que tras la caída del comunismo soviético exitosamente pudieron desembocar en democracia, países como Polonia, la República Checa, Hungría, naturalmente a lo que era Alemania Oriental, sí. Pero particularmente estos otros tienen un ingrediente, y yo me alegro que tú hayas hecho, o sea, tal vez iniciado esta conversación por ese punto, porque es fundamental entender la importancia que tiene desmantelar el comunismo en un país una vez que cae el régimen. Y los ejemplos de éxito que podemos señalar con mayor brillo: Polonia, la República Checa, Hungría, las repúblicas de Estonia, las repúblicas bálticas, sí. Fueron modelos que utilizaron un proceso de descomunizar al país. Y eso es fundamental para evitar que las secuelas venenosas de semejante régimen totalitario perduren. No es casualidad ni embalde, ni fue sin pensar que al concluir la Segunda Guerra Mundial, pues toda Europa no siguió una campaña de desnazificación por un lado y de poner leyes para evitar que movimientos antisistema como el nazismo llegaran al poder. Bueno, Polonia, por ejemplo, recientemente, los últimos años ha implementado incluso leyes equiparando a esos principios que se establecieron contra el fascismo, pues extendiéndolo al comunismo, que es brillante y es necesario, porque los modelos antisistema, si no se toma ese tipo de medida, se corre el riesgo que lleguen al poder. Claro, entonces, y fíjate, y viene estas disposiciones vienen con una gran autoridad moral, precisamente por lo que tú señalabas, porque son países que vivieron las dos experiencias totalitarias, la del nazismo, correcto, y la del comunismo. Correcto. Y fíjate en países donde no se desmontó. Ajá. Mira Rusia, por ejemplo. Ahí lo tiene. Hemos visto un modelo híbrido donde en efecto tienes una dictadura, porque en ningún sentido de la palabra podemos calificar a la Rusia de Putin como una democracia. El hecho de que tengan votaciones, pues eso no significa nada. Eso es parte de el nuevo modo que el comunismo ha utilizado. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua. Lo vamos a ver dentro de un poco tiempo en Cuba, donde va a haber nuevamente, pues, como tú bien las llamas, estas votaciones que no significan nada. Correcto. Mira, parte de la programación de esta estrategia es tener, por ejemplo, una oposición leal. Ajá. O sea, una oposición, entre comillas, que pues está al margen del poder y totalmente distanciado de toda posibilidad de influir en la vida política, pero sí sirven como muestra de vitrina para que los demócratas del mundo, que todavía en gran parte lamentablemente no se han dado cuenta de
toda esta metamorfosis que el comunismo ha tenido en los últimos 30 años, de operar de otra manera, de penetrar la cultura, de otra manera en sociedades abiertas, para en efecto destruir las defensas que han existido antes para combatir exitosamente, como nos demostró la caída del comunismo soviético. O sea, lo que se ganó en la guerra se perdió en la paz al no preparar ideológicamente a la amenaza que aún perduraba. Entonces, cuando miramos y volvemos de nuevo al caso de Venezuela, el caso de Rusia, ¿la verdad? Son votaciones, y yo creo que tú señalas muy claro que hacia ese punto la dictadura castrista quisiera llegar. O sea, para ellos estarían muy cómodos con el comunismo asiático, o sea, lo que ha hecho China, lo que ha hecho Vietnam, que es en efecto preservar la esencial del modelo bolchevique, que es el Estado leninista. Y algunos de los que llaman altos cuadros del régimen castrista lo han dicho públicamente, ¿no? Que el modelo que dicen ellos que cuadra para Cuba es precisamente el de Vietnam o el de China, etcétera, etcétera. O sea, claro, lo más podrido del capitalismo y lo peor del comunismo. Exactamente, porque lo que logra es, primero, la maquinaria económica para subvencionar el enorme costo de mantener un estado de terror. Mira, el fascismo descubrió la importancia de tener el determinada privacidad, o sea, manos de los medios productivos en manos privadas. Eso lo entendió claramente, y ellos siempre estuvieron en ese punto con el entendimiento y el dedo en la llaga, diciendo que era irrelevante a nombre de quién estaban los medios, si servían los intereses políticos, y ellos eran los que iban a dirigir esos intereses, y es lo que vemos en China. O sea, ¿qué importa que exista una empresa pseudo privado si todos los jerarcas son miembros del Partido Comunista, están ligados a las Fuerzas Armadas y tienen una sumisión absoluta al Partido Comunista Chino? Es la dictadura perfecta. Entonces sí hay prosperidad porque el modelo juega las reglas del mercado. La globalización le ha venido muy bien, como tú bien señalas, tienen los peores extractos del capitalismo, y a la misma vez preserva no solo en nombre, sino en función, lo que es el dogma del comunismo, entendido como una lucha de clases que ellos llevan, lo que lo han redefinido, han reformulado el concepto, y tienen plena base histórica para hacerlo, porque recordamos que Lenin, en la nueva política económica de 1929, justo 4 años después de que lleguen al poder los bolcheviques, se ve forzado a introducir determinados elementos de mercado en la economía rusa para evitar la quiebra total del sistema. Esto lo hemos visto repetidas veces. Hombre, claro que sí, es lo mismo que ahora que te quieren poner como ejemplo de apertura en Cuba. Y lo increíble es que hay gente que se traga ese anzuelo todavía, ¿no? Es que hay cuentapropistas, como les llaman, y que eso significa que se está abriendo la economía. Y lo que hay que preguntar, en definitiva, ¿quién controla los cuentapropistas? ¿Quién controla el mercado? Los que pueden comprar los cuentapropistas, los que le dan la licencia. O sea, como decir, tú citabas muy acertadamente a Lenin que qué importa a nombre de quién esté, si el que controla es el régimen, en fin de cuentas. Claro. Y yo creo que lo que tú estás señalando es parte, mira, de una venta que han querido hacer, o sea, un espejismo que han querido vender de que en Cuba hay cambios significativos. Eso no hay ningún cambio. En los años 90, vamos a partir por ahí, el modelo económico castrista, en efecto, se reformuló para tolerar determinada participación de empresas privadas. Digo tolerar porque al final del día
el Estado dictatorial cubano sigue siendo quien maneja la economía, decide quién entra, quién no. Entonces, esto no es nada nuevo. Cuba tenía una economía dolarizada, los turistas han estado caminando desde los años 90 por todo Cuba y eso no trae la democracia. Volvemos a China. China es el segundo país del mundo que más turistas recibe y ahí no hay democracia, ni se ve por ninguna parte que ha llegado. Ahora Julio, yo creo que hay un detalle en todo esto que yo quisiera que enfatizáramos. Precisamente para nuestro pueblo, para los cubanos que nos están escuchando allá en la isla, porque yo sé, y además es entendible, porque ahí entra en juego lo que es la propia naturaleza humana, ¿no? Todos tenemos cierto temor a los cambios, aunque deseemos un cambio, tenemos al mismo tiempo cierta cosa que bueno, y si no nos va bien, ¿no? Cuando yo te digo en estos momentos Polonia, la antigua Checoslovaquia, que ahora es la República Checa, y la otra parte Eslovaquia, Hungría, Polonia, esos mismos países que tú mencionabas, Rumanía. ¿Cómo le ha ido a su pueblo? ¿Han mejorado? ¿Tienen un mejor nivel de vida? ¿Se han arrepentido esos pueblos de haber salido de la órbita comunista? ¿Les va mejor que antes? Mira, decididamente que sí. Y quisiera hablar en el contexto directo cubano, que ya ese cambio ocurrió. Y tú sabes dónde está, en Cuba, fuera de su territorio, la nación cubana que vive en democracia, en libertad, y es 9 veces más próspera que Cuba intramuros. Sí, en otras palabras, el hombre nuevo lo que quiere es vivir en Cuba, fuera de su territorio, y esto hay que aclararlo. Los cubanos en la isla, y eso nuestros hermanos lo saben bien, no hablan de venir a los Estados Unidos para irse al estado de North Dakota o para irse al estado de Wyoming, hablan de venir a Cuba transportada, a la nación cubana fuera de su territorio, que es un ejemplo que lo podemos realmente hacer esta analogía como lo que era Alemania oriental y occidental. Nosotros somos, en versión cubana, Alemania occidental, sí, una nación transportada. No tenemos un estado, pero sí existimos y somos la transnación cubana, y eso demuestra el fracaso del castrocomunismo y es la mayor esperanza de lo que puede ser Cuba, de recuperar con todos sus defectos lo que esa república que inició en 1902 y murió en 1958, pero se transportó hacia el exilio. El futuro de Cuba está y ha estado en ejercitación desde hace años. Y efectivamente Polonia, la República Checa, todos esos países que han logrado adaptar las medidas necesarias para profundizar la democratización, hoy son naciones prósperas en el sentido económico, pero más importante aún, son libres. Sus ciudadanos pueden decir lo que les da la gana, pueden vivir en acorde con sus principios. Existen estados de derecho, o sea que todos los días los polacos se despiertan y saben que hay un sistema legal que se pueden quejar, que pueden llevar sus problemas y los trata con equidad. Eso no existe en dictaduras totalitarias. Entonces todos esos países, todos esos ciudadanos se han liberado y están felices, son prósperos, y eso es lo que precisamente merece el pueblo de Cuba, y hacia eso aspiramos. Quiero aprovechar, ya que estamos en este tema, que si tú quieres un poco comparativo, ¿no? De las capacidades de los cubanos antes y ahora, o en Cuba y en esta Cuba transportada, como tú tan acertadamente la llamas, qué sé yo, con algo que tiene un toque sentimental si tú quieres, porque son cosas que quisimos, que queremos mucho, ¿no? Y es que precisamente en estos días también se han cumplido 498 años nada menos de la fundación de La Habana, la capital de Cuba. Y hablaba con unos amigos y ciertamente hay una nostalgia tremenda de aquella Habana que fue. Y a veces yo me atemorizo un poco de pensar, a lo mejor nuestra pasión de cubano, nuestra nostalgia, nuestra añoranza, nos hace ver algo que no era tan bueno como pensamos nosotros. ¿Cómo compara en realidad, Julio? Así, compara en realidad la Habana que fue, la república que fue, con lo que tenemos hoy lamentablemente en nuestra patria. Cuba ha tenido un crecimiento negativo en todos los índices, porque la barrabasada, el fraude intelectual de decir que Cuba ha tenido adelanto en campos de educación, en campos de salud, es hacer un análisis
estático, que es realmente un fraude, porque uno no puede, perder de vista dónde estaba Cuba en 1958. Tenía más médicos per cápita que Francia, que Holanda, que Gran Bretaña. No estamos hablando de países del tercer mundo. No. Cuba tenía un nivel de alfabetización de un 80%. O sea, Cuba estaba por arriba de España, por arriba de países que hoy los miramos, que están por arriba de Cuba. Entonces uno dice, pero bueno, estos países, mira, lo propio la República Dominicana ha tenido en términos de porcentaje, mejor crecimiento para eliminar la analfabetización, y no ha necesitado una dictadura totalitaria para subir esos índices. Taiwán igual, Corea del Sur. Entonces, esto es parte de la gran farsa que ellos, esa falsa vitrina que constantemente están dependiendo de la ignorancia de la audiencia y vendiéndolo con una gran emoción, cuando las estadísticas claramente nos dejan ver de que Cuba, que tenía en términos de ingreso, era la sexta potencia del mundo en tener la mejor distribución de ingresos per cápita. Tú estás hablando de un país que, con todas sus imperfecciones, era un país sumamente adelantado, y en gran parte de los índices estaba al lado de los países del primer mundo, y por supuesto hoy todos esos países están por encima. Claro. Y La Habana, bueno, cuando tú hablas con cualquier persona que va a notar y dice, qué lindo es Cuba, qué lindo es La Habana, se va a mirar la naturaleza que ha estado ahí desde antes, y está mirando todo lo que se hizo antes de 1959. Porque es más, lo que heredaron lo han destruido. Es increíble que todos esos apartamentos, todos esos edificios históricos hermosos que están en el malecón, estamos viendo que el 70% de ellos están proponiendo hasta destruirlo, precisamente porque se están cayendo. Claro. Eso es criminal lo que han hecho con Cuba. Julio, apresuradamente, si tú quieres, porque nos queda apenas un minuto, pero hablando de todos estos cambios, de las cosas, ya hemos mencionado que vienen pues votaciones ahora en Cuba, y que se habla de un cambio de mando supuesto, real, imaginario, donde Raúl Castro dejará alguno de sus cargos. ¿Cómo podemos mirar esto que viene? ¿Qué hay que hacer para prepararse para el futuro? Lo que hay que insistir en que eso no tiene ninguna relevancia, que la dictadura castrocomunista seguirá siendo la dictadura castrocomunista, es una dictadura dinástica, con una jerarquía militar, oligárquica, y que las votaciones esas no significan absolutamente nada, y es irrelevante si toleran que una persona, y a lo mejor es un individuo con las mejores intenciones, pretende acercarse a las estructuras del poder dentro de determinadas asambleas, y pensar que ese individuo o ese grupo de individuos, si lo llegaran a tolerar, podría tener un impacto, es ilusorio. O sea, nada que proviene desde el poder político. Y yo creo que, como empezamos el programa, tu ejemplo de señalar los casos exitosos, cuando miramos todos los casos fracasados, los Stan de la Rusia, todos estos países, todos básicamente siguieron ese modelo, que no ha habido una transición económica, y partieron desde los cambios que vinieron netamente desde la dictadura para cambiar el rostro de la dictadura, pero no cambiar el sistema y atender lo fundamental, que es lo político y lo ético. Bueno, pues dejémoslo ahí en esas sabias palabras. Hay que cambiar lo político y hay que cambiar lo ético si queremos que haya cambio de verdad. Gracias mil, Julio Schilling, de veras que disfrutamos mucho tu comparecencia. Un gran placer, Julio. Bueno, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, y a ustedes, queridos amigos radioyentes. Los invito para la próxima presentación de este programa, La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en
La Casa Cubana.